Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Escándalo en vivo, minuto a minuto. Esta operación shitcoin, como dijiste vos en tu nota del Destape. Y una... Que es un término que circula bastante, Sí, ¿no? sí. Porque hay gente que me dijo como que había sido una invención. No, está memecoin, shitcoin. Exactamente, y surgió mucho la idea de shitcoin cuando Sí. fueron las monedas virtuales de la familia Trump, Exacto. antes de que asumiera Trump. Una estafa que viene a provocar un temblor en el círculo íntimo de Milei y un daño que solo Milei podía generarse de esta forma y con esta magnitud de escala mundial. ¿Qué estás viendo por estas horas ante las primeras reacciones del gobierno ante este escándalo? Bueno, un poco lo decía en la nota del Destape, ¿no? Milei, tan concentrado en perseguir opositores, en cazar traidores, se olvidó de lo principal, que es su propia esencia, que lo puede traicionar, que lo puede delatar, que lo puede exhibir en público tal cual es, ¿no? Un personaje que amablemente le llamamos outsider, Sí. pero es un personaje de los márgenes, ¿no? De los márgenes del sistema político, de los márgenes del sistema económico también, también, te sí. diría, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que evidentemente había un plan con esta memecoin, con Libra. Había un plan que uno puede decir se cumplió bastante bien, se quedaron con $100 millones. Alguien cercano al presidente, habrá que investigarlo, pero todo Claro. indica que gente del entorno del presidente se quedó con $100 millones en apenas unas horas. Lo que falló en todo caso es el cálculo de Milei, de su hermana, del triángulo de hierro, en cuanto al nivel de impunidad que puede tener un experimento como este. Quizás se cebaron, Claro. cebados de impunidad, dijeron no va a pasar nada con esto. Se pasaron de rosca. Porque no creo que haya sido algo que lo sorprendió, como dice Milei, que no lo conocía, sino que, bueno, todo el registro de audiencia, el mundo del que viene Milei. Sí, ¿De dónde viene Milei? Bueno, viene de ese bajo fondo, ¿no? Yo decía la pasta base del mundo cripto, porque ni siquiera es que hizo negocios con Santi Siri o con gente que tiene una actuación pública, sino con este personaje que ahora de repente se vuelve conocido, que es Davis, Sí. Hayden Davis. Sí. que bueno, es un estadounidense que se juntó con el presidente hace 15 días. Sí. Y que salió a hablar. Ella van 2 notas que dan el día a distintos periodistas referentes del mundo cripto a Sí. decir... Y que era un desconocido porque ni siquiera había rastro digital. Claro. Cuando uno lo googleaba 15 días atrás, No aparecía nada. Entonces con esa gente se codea Milei, con esa gente hace negocios Milei, con esa gente gobierna Milei, con esa gente que está habituada al mundo de las estafas, ¿no? Entonces creo que si hubo un mal cálculo no fue en cuanto al lanzamiento de Libra, sino a pensar que no les iba a pasar nada con esto, ¿no? Ahora, hay por estas horas un desafío para el gobierno y para Milei, que es cómo contás lo que ya es un escándalo, ¿no? ¿Cuál es tu línea ahora, ¿no? Bueno, se supone que por estas horas está Milei grabando una entrevista con Viale, que a la tarde habla también Caputo, pero es entre hacerlo quedar como un boludo al que lo estafaron, por lo tanto hay un daño a la figura del presidente, para evitar hacerlo quedar como un estafador. Entonces, ninguna salida es indemne, ¿no?, para la figura del presidente. No. Y además, en un gobierno que está acostumbrado a cazar traidores, a buscar culpables, Claro. Milei tiene que buscar en su propio asiento, tiene que buscar al lado suyo, o es su hermana o es él. Claro. De ahí no sale. Están tratando de culpar a Demian Reidel, Sí. que es un asesor también ligado al mundo cripto, que viene con el negocio de la inteligencia artificial, que bueno, fue el contacto de Milei con algunos empresarios de Silicon Valley, pero que rápidamente se despegó, era el presidente del Consejo de Asesores. Demian Reidel tiene un fondo de inversión, ganó mucha plata, se dice que vive en Nueva York, pero es muy cercano a Milei y es tanto el daño que están pensando en entregar su cabeza. Alguien muy cercano, pero claro, él dice yo no tengo nada que ver, no tuve nada que ver, simplemente estoy vinculado a la inteligencia artificial. Por eso digo... Ya salió a despegarse. Sí, salió a despegarse. Todo fin de indica semana. esto es obra de Milei y de su hermana Karina. Todas las pruebas llevan a ese lugar y ese es el problema que tiene el fue en las redes presidente. del presidente, no es que alguien habló por él o que retuiteó algo al pasar. Sí. Fue
una estafa consumada que era imposible que sucediera si Milei no actuaba de esa manera. Sí. O sea, sin Milei, sin el tuit de Milei, esa estafa no sucedía. Entonces es muy difícil. Bueno, sí, ¿quién le acercó la idea? Rey, Mauricio Novelli, que es otro empresario del mundo cripto, que es el que aparentemente le acercó a todos estos muchachos. Pero vos podés culpar a los demás hasta cierto punto. Después cuando necesariamente tu tuit activa la estafa, hay ahí una cuestión que es difícil explicar. Y si Milei tiene que buscar un culpable, bueno, puede ser Reidel. Ahora, si es su hermana, ¿está dispuesto el presidente a sacrificar al jefe? ¿Está dispuesto? ¿Es posible un gobierno de Javier Milei sin su hermana? Entonces, esto te habla de la gravedad de la crisis, ¿no? Está Karina hasta las manos. Me parece que es ese el dato de tantas reuniones, de tantos contactos, de tal grado de intimidad con los estafadores, que si Milei tuviera que actuar como actuó con tantos otros, bueno, ya Karina Milei tendría que haber dado un paso al costado. El problema es, ¿puede Milei, el presidente Javier Milei, gobernar sin su hermana? Bueno, todo indica que no. Todos los que conocen el entramado de decisiones no solo de Milei ahora en el gobierno, sino en su vida desde chico, ¿no? Está bastante contado en el libro Karina de Victoria de Masi, pero en general, ¿no? Todos los que conocen de cerca esa relación te dicen, nada de lo que le pasa a Milei le pasa sin antes un filtro, para bien o para mal, de su hermana Karina. Nada, desde que es chiquito. Y hay decisiones que las toma ella, ¿no? Totalmente. Por sobre el criterio del presidente, más allá de que son una sociedad, sin duda. La guillotina, el propio Milei dijo que está en manos de su hermana. Sí, a veces lo dice como para deslindar responsabilidades, a veces es cierto que Karina tiene sus propios enemigos, pero en este caso, evidentemente, no hay fisura. Son los dos. Los dos juntos fueron parte de este negocio ilícito, plan delictivo, estafa. Alguien lo tendrá que investigar a la justicia, Servini de Cubría, algún otro juez fiscal. En el Congreso, bueno, hay que ver qué pasa, comisión investigadora, comisión de juicio político, también ahí puede haber novedades. Cambia por completo el mapa político. Este jueves se tenía que tratar suspensión de las PASO, el pliego del juez Lijo, ficha limpia, que no es el mejor momento para el que el gobierno hable de ficha limpia. Todo eso quedó en suspenso. Nadie sabe cuándo vuelve esa agenda, que era la agenda de Milei para las sesiones extraordinarias. Y como decías, y como decíamos creo fuera de aire, Milei no pudo disfrutar ni siquiera de tener el índice de inflación más bajo de los últimos 5 años, que la tuvo que cagar, ¿no? Con esto, producto de su impunidad, me parece, o de, bueno, su falta de ubicación en la realidad. Y yo creo que además de cómo se da la dinámica del poder, acá hay un costo que tiene muy grande Milei a nivel social, a nivel político, a nivel internacional. Y del respaldo propio de Milei, ¿eh? Sí. Porque que no lo quiere, listo, ya está. Sí. Es un porcentaje muy importante de la sociedad. Ahora, los que lo bancan, lo quieren, lo confían, vieron en este episodio un daño, ¿no? A la credibilidad de los propios, que eso me parece que es lo más doloroso para el que cree en alguien, ¿no? Yo creo que hay una triple estafa de Milei. La primera es a los damnificados que creyeron en Libra. A los que de verdad perdieron guita. A los que perdieron guita. Esa es la primera estafa, que hay que ver si hay un resarcimiento para ellos o no. Bueno, se verá. El hijo de Santilli, por ejemplo. Bueno, y mucha otra gente que todavía no conocemos. Ese es el primer grado o el primer cordón de los estafados. Después está toda esa militancia, esa feligresía criptoanarquista, los que creen en el negocio, los que son parte del negocio, los que viven del mundo cripto, que lo tenían a Milei, entre otras razones, pero sobre todo por eso, como una autoridad, ¿no? En quién creer, en quién confiar, como un ejemplo. Bueno, ese mundo también está estafado. Aunque no haya puesto guita. Se dio cuenta que el presidente es un berreta. Claro. Que se rodea de, como digo, de la pasta base del mundo cripto. Claro, un Ponzi más, ¿no? De los tantos Ponzi dando vuelta que hay, ¿no? De la escoria más baja de eso. Un cositorto, ¿no? Sí. A la altura de cositorto. Que llegó a presidente. Claro. Que llegó lejos. Es tremendo eso para la credibilidad del tipo en el sector, ¿no? En ese mundo, en el mundo criptoanarquista, en el mundo de los que viven, ganan, duermen, habitan, viven pendientes de lo que pasa con Bitcoin, con Ethereum, con todas esas monedas virtuales. Claro. Ahí yo creo que es otro grado de
de estafados, ¿no? El segundo cordón de los estafados. Sí. Incluso uno podría pensar, hay que ver si esto le trae costo con Elon Musk, con Sam Altman, el creador del chat GPT que quería crear su propia criptomoneda en el tercer mundo, OpenAI, digo, todo ese mundo, ¿cómo lo mira ahora a Milei? Probablemente alguno se sienta estafado o diga, bueno, hay que tener cuidado con este presidente. Y después el tercer nivel ya es el del votante, común, raso, el que está afuera, que lo votó pensando que era alguien mínimamente confiable y que después de esto se puede dar cuenta o puede advertir o lo tiene sobre la mesa de que el presidente, bueno, si no es un estafador, está asociado a gente que vive de la estafa, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene un costo muy grande porque no es solo esto. Esto puede ser, si querés, un ejemplo de cómo opera Milei y un ejemplo de hasta qué punto Milei es capaz de traicionar a sus votantes, a los que creen en él, por hacer o por ganar, obtener un beneficio de corto plazo. Sí, porque además se decía de Milei, incluso los que lo acompañan, más allá de las dudas que les pueda generar algunas particularidades del personaje, sí, bueno, todo lo que quieras, pero este tipo sabe de lo que habla. Es un especialista en economía, finanzas, así que yo. Estar por estas horas reconociendo que, en caso de que eso sea cierto, fue estafado por un par de muchachos de Crypto Brothers, bueno, le pega en el centro a esa autoridad de, mirá, es medio loco, dice algunas barbaridades, pero de economía sabe. Bueno, mirá, me parece que además, posiblemente de economía no sepa todo lo que dice, ¿no? Sin duda, me parece que hay, bueno, es un daño grande que se hace a él mismo en ese sentido. Durísimo, autoinfligido, un daño que no sabemos qué magnitud puede tener, hasta dónde llega esto, pero es algo innecesario, yo creo, producto de una ambición de poder y una ambición de dinero también y de impunidad, o sea, de un mal cálculo en cuanto a la impunidad que tenía el presidente, ¿no? Diciendo, bueno, yo llegué después de un sistema que se derrumbó, donde nadie tiene autoridad para hablar, y bueno, creyendo que él era impune a cualquier tipo de traspié. Bueno, me parece que es la primera señal de alerta fuerte que tiene Milei, y es algo, claro, que no es tangencial a él, no es que se metió en un terreno que no conoce. Milei viene de ahí, nació de ahí, se enriqueció en ese mundo, y por eso tanto... No es la primera vez que está involucrado en episodios de estafas, ¿no? Ya viene de Coinex. Claro, de cuando era diputado. Sí, hay otro caso. Sí. Son varios. Son varios. Y además viene, Diego, vos lo venís siguiendo también, y es una semana fatal para los hermanos Milei, que termina con este episodio, pero viene de varios hechos que en las últimas semanas mostraba al gobierno de crisis en crisis por daños autogenerados. Desde que habló en Davos y dijo lo que dijo, términos más o menos, los homosexuales son pedófilos. Después todo lo que quieras, si el video fue editado, todas esas cosas que después se discutieron. Lo que se empezó a generar desde ahí hasta este episodio de la estafa cripto son daños que se autogenera Milei por su forma de ser. En donde se suponía que tenía un activo, empieza a encontrar también sus propios obstáculos y limitaciones, ¿no? Sí, no tuvo mejor idea Milei que pelearse con Cavallo. La semana pasada lo charlamos. Que sigue siendo alguien reconocido entre Wall Street, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso también lo puede dañar. Estamos en un momento donde el gobierno no llega, así como está las elecciones, si uno mira la reserva del Banco Central. Son reservas negativas, hay una montaña de vencimiento de deuda, el gobierno tiene que quemar reservas todos los días para controlar el dólar paralelo. Bueno, no hay ecuación que cierre si la prioridad de Milei es, por un lado, pagarle a Wall Street y por otro lado, tratar de tener domado el dólar paralelo. Bueno, ese es el contexto. Está medio en el medio del río el presidente. No llega la ayuda que esperaba. Se demora la ayuda que esperaba. Hay que ver si el fondo le tira una soga o no. Tiene el viaje ahora a Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo Trump razona, elabora o procesa estos últimos episodios en torno a Milei. Porque sí, Trump también tuvo su propia criptomoneda, pero
la planteó como una meme coin de entrada. Sí, sí. Y era antes de asumir, obviamente que eso es toma de ganancia, obviamente que alguien ganó plata. Pero y lo era planteó como una timba. Esto es timba, es cripto, jueguen y punto, ¿no? Como una herramienta de inversión en el desarrollo del país. Sí, ¿no? sí, sí. Como Claro. que una Argentina que despega, que fue lo que planteó Milei. Hay un primer indicio de Trump, ¿no? Tenés la publicación que mostrábamos hace un rato. Trump en su propia red social, en Truth Social, publicó una frase de Milei que Milei acaba de retuitear, ¿no? Acaba de tomar esa captura y publicarla en Twitter con la famosa inscripción Fenómeno Barrial. Pero ahí tenés a Donald Trump como primera reacción ante este escándalo diciendo: si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez. Una frase de Javier Milei que uno puede interpretar como un primer respaldo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay una alianza ahí que puede durar más de lo que uno supone, y esto es una buena noticia para Milei en un momento que está besando la lona, ¿no? Porque está complicado y está esperando la ayuda de Trump. Trump puede ponerle aranceles a distintos países, a un grupo grande de países, entre los cuales está Argentina, porque ahí está defendiendo los intereses de su propio país, pero puede ayudar a que el fondo desembolse más deuda para la Argentina de Milei, ¿no? Claro. Porque no es la suya en ese caso. Trump incide para que el fondo la ponga. No es que Trump pone de la suya para ayudar a Milei. Por ahora, bueno, un tuit, un respaldo, hay que ver si se ven en las próximas horas, en los próximos días. Pero me parece que el presidente está dañado sobre todo en, como vos decías, en su credibilidad, en su autoridad. Una palabra que siempre fue muy volátil, porque un día dice una cosa y el otro día dice otra. Pero ahora los que empiezan a desconfiar me parece que son su propia tropa, parte de sus propios votantes, que empiezan a pensar, bueno, es capaz de vender a la madre el presidente por obtener una ganancia de corto plazo, ¿no? Eso puede ser bastante dañino. No se sabe cómo se sale cuando un presidente pierde quizá lo más importante que tiene, que es su palabra, ¿no? Sí, su palabra frente a un sistema político que ya estaba arruinado, en crisis, y que él es un poco la expresión de esa falta de credibilidad general en el sistema político, ¿no? Si él viene a representar un fracaso más sobre esa tierra arrasada que es la representación política, bueno, se empieza a generar ahí también, y esto lo hemos charlado más de una vez, una orfandad en algún sector de la sociedad que dice, bueno, ya ni este. ¿No? Mi última apuesta al sistema político, o mi última apuesta a creer en alguien, termina siendo un estafador de quema Ponzi, ¿no? Qué complejo lo que se genera en términos sociales también en una Argentina, la que venimos hablando permanentemente, en crisis, con muchas tensiones, con muchas fragilidades en el día a día de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, hay sectores que están, si querés, conectados con el sistema representativo a través de Milei. Claro. Es como que Milei con este tipo de negocios o este tipo de apariciones, bueno, rompe ese vínculo, ¿no? Con una parte del electorado que solamente está vinculada al sistema representativo, al sistema político, democrático, a través de un exponente como Milei. O sea que sí, no sabés cómo puede reaccionar toda esa gente si, bueno, se siente por completo en la orfandad y defraudada por alguien al que le dio mucho poder, ¿no? Sí. Por el que apostó y mucho. Diego, por otro lado, la reacción de la oposición, la reacción del resto del sistema político, ¿cómo la estás viendo? Porque hay como a distintos tiempos y también especulando qué hacer, ¿no? Bueno, denuncias penales presentadas desde Juan Grabois hasta la coalición cívica y amagues de juicios políticos, un juicio político que es absolutamente inviable en términos objetivos, con los números puestos sobre la mesa, pero también con un escenario tan abierto, no sabes dónde termina esto, que, bueno, es parte del panorama, ¿por qué no? ¿Qué estás viendo ahí en esas primeras reacciones de la oposición frente a este escándalo? Bueno, la justicia obviamente es un andarivel aparte, ahí dependerá de lo que haga Comodoro Pi, Servini. La política, bueno, tiene un ámbito en el cual avanzar con esta causa contra Milei, que es el Congreso. Yo creo que la comisión investigadora va a tener un consenso mayor que el juicio político. Entonces hay que ver cuál es la estrategia de los distintos bloques de la oposición, que tienen distintas miradas. Bueno, uno piensa, lo ideal para la oposición sería que puedan acordar
en un paso para dar de conjunto. Porque lo mejor que le puede pasar a Milei es que se disperse la fuerza opositora, ¿no? Que no es tanta porque hay que saber que el PRO está bancando a Milei, Sí. que el radicalismo institucional, colaboracionista, gran parte del radicalismo que responde a los gobernadores, las autoridades de bloque, de Loredo, Sí, intentarán dejar que esto pase. Y chao. esa gente está con Milei. Sí. Entonces, el radicalismo tiene a Lustó, a Manes, algún otro diputado por fuera de ese ámbito que está dispuesto a avanzar en la investigación contra Milei. Está el peronismo, está el Consenso Federal, está el Frente de Izquierda. Bueno, yo creo que deberían acordar un mecanismo, sea cual fuera. Claro, claro. Ese juicio político es el juicio político, pero ir todos detrás de eso. Parece apresurado, ¿no? Parece que sí, no hay consenso, me parece, No, para claro, eso. claro. En cambio, la comisión investigadora parece algo más concreto que puede dañar y que puede permitir a la oposición arrancar las sesiones ordinarias en 10 días Claro. con ese tema como tema prioritario de la agenda. Incluso Macri, en algo que algunos interpretan como un grito de guerra, dice: en esta instancia no vamos a acompañar el juicio político, no se sabe más adelante. Claro. Entonces, si se empiezan a acumular pruebas, si la comisión investigadora se convierte en un ámbito importante que tiene consecuencias políticas, que se transmite por sí. televisión abierta, no sé. Sí, sí, claro. al No, y cosas público. que faltan por saber. ¿Quién se quedó con toda esa guita? ¿Quiénes son realmente? ¿Tienen algún tipo de relación con el presidente o qué? ¿No? Todo indica que sí. Y bueno, entonces ahí es donde empezás a tener un poquito, a tirar del hilo. Sí, bueno, queda todavía una parte oscura. Hay mucho que fue en público, ¿no? En Twitter, totalmente a la vista de todos. Pero hay otras preguntas todavía, interrogantes que están ahí, ¿no? Que estamos todos esperando a ver qué pasa. Este empresario fantasma norteamericano, Davis, que mencionábamos recién, que es un chico, no sé cuántos años tiene, 20, Sí, parece joven. 22, 23 años, que estuvo con Milei en la Casa Rosada. Hace 15 días dijo: tengo miedo por mi vida, corro peligro. Sí. Incluso en esa entrevista extensa, Avisando que tiene información. que tiene información y que la empieza a soltar, ¿no? Claro. Es interesante esa entrevista porque él dice, bueno, la criptomoneda, el mundo de la criptomoneda funciona como un casino sin regulación. Uno podría decir, bueno, es casi una alegoría del sistema capitalista, ¿no? Sí, Muchas veces de cómo y funciona. del anarcocapitalismo que propone Milei también. De cómo funciona el mercado, cómo Claro. funciona el riesgo país, pero esto sin ningún tipo de regulación, ¿no? Claro. Ahí Milei es el rey, en ese mundo, en ese submundo, Milei era el rey. Hay que ver cómo funciona el sistema de lealtades. ¿Hay lealtades en ese submundo? Claro. ¿O son lealtades frágiles y te tiran abajo de un tren apenas cambia el viento, ¿no? Claro. Bueno, esas son preguntas. El famoso Novelli, bueno, todo el universo de intermediarios que conecta con Libra. Es gente que está dispuesta a bancarse un interrogatorio, es gente que está dispuesta a guardar algún tipo de lealtad, o es gente que te entrega a la primera de cambio. Bueno, eso se lo tendrá que preguntar Milei, su hermana, el Triángulo de Hierro. La pirámide de hierro, ¿no? A partir de ahora también, más que el triángulo. Exacto. Ya es la pirámide. Van a tener que tomar algún tipo de recaudos Sí. con esa gente, porque hay mucha gente que sabe de dónde viene Milei Claro. y cómo se mueve Milei. Y quién es Milei realmente antes de ser diputado, antes de ser presidente. Entonces, por eso digo, la comisión investigadora puede ser un ámbito de mucha relevancia si empieza a citar a alguno de estos intermediarios, protagonistas, empresarios, estafadores, no sé cómo llamarles. Como sea, este es un escándalo en marcha, ¿no? No es algo que ya pasó, sino que está sucediendo y sobre eso habrá que ir analizando el día a día también y las repercusiones y las novedades que vayan surgiendo. Otra cosa, para cerrar con esto, no es solo timba financiera, cripto, brothers y estafas en esa jungla digital anarcocapitalista. Empieza a tener impacto en la economía real. Hoy la mayoría de las empresas cayendo fuerte, las acciones, el Merval. Hoy es feriado en Estados Unidos, pero quiero ver mañana también la reacción de los famosos mercados y qué tensión puede generarse ahí o no. Una cosa es lo que sucedió, y otra cosa es qué impacto tiene esa irresponsabilidad de mínima, después habrá que ver si es delito o no, del presidente en la economía real del país que maneja. Sí. ¿No? Porque está por estas horas la cosa... No, maneja su cuenta de Twitter como una persona ajena a su investidura presidencial. Y no.
No, es el presidente en Twitter, es el presidente en su vida privada y es el presidente cuando habla en un acto en cualquier lugar del mundo. Ahora, ojo con eso, ¿no? También con la bolsa porteña cayendo cerca de 5%, Wall Street cerrado, pero mañana abre y vemos qué pasa. ¿Qué impacto puede tener eso? Sí, ¿no? porque además se daña la autoridad de Milei no solo ante el mundo de la criptomoneda, ante ese universo de los inversores en cripto, sino que se daña la autoridad de Milei para llevar adelante el ajuste más grande de la humanidad, de la historia de la humanidad. Es decir, Milei decía, yo garantizo que vamos a pagar la deuda, yo garantizo que puedo hacer el ajuste, porque, como vos mencionabas, soy el último exponente, el único que tiene credibilidad, Claro. Estoy gobernando prácticamente descalzo sobre un planeta devastado. Sí, bueno, claro. si Soy Milei, la última alternativa para esto, sí. si se empiezan a dar cuenta afuera también los fondos de inversión de que en realidad Milei no puede garantizar ni lo que pasa con su propia cuenta de Twitter, esas 5 horas que Milei tardó en reaccionar. Alguna vez alguien las contará cómo fueron, ¿no? ¿Qué pasó con el presidente en esas 5 horas? ¿No? Entonces, son preguntas que yo creo que nos podemos hacer nosotros y se puede hacer también gente que vino a aprovechar el veranito financiero, que vino a aprovechar la bicicleta financiera, el carry trade, ¿no? Cada tanto la Argentina ofrece ese tipo de oportunidades de ganancia de corto plazo. Sí, sí. Y Milei garantizaba eso, una fiesta financiera en paralelo a una recesión muy profunda, caída de ingresos, con el solo aliciente de la baja inflación. Bueno, todo ese esquema que el Milei vino llevando adelante durante el primer año de gobierno es el que empieza a crujir, ¿no? Todo eso queda en cuestión, porque Milei era el garante del ajuste, era el que decía, cada dólar que junto va para Wall Street. Claro. Va para mantener la inflación tranquila, con el dólar planchado, con un dólar subsidiado, un superpeso. Sí. Con el sistema político más o menos ordenado, los sindicatos charlados y el esquema de conflictividad baja garantizado, Exacto. ¿no? Milei era el que podía garantizar... Por lo menos hasta ahora, por lo menos este verano. Claro, el primer año. El primer año, sí. Milei era el que podía garantizar lo que Macri no pudo. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Toto Caputo 1 y Toto Caputo 2? Milei. O sea, Milei tenía una autoridad que Macri no tuvo o perdió a los 2 años. Bueno, hay que ver cuánto le dura la autoridad después de este episodio al presidente. Diego Genud, un gusto como siempre. Seguiremos charlando, ¿eh? Para mí también, Mati. Un abrazo. El Destape 1700.